Hola gente, este es el primer tutorial de programación de juegos en Android y en este tutorial voy a hacer algo diferente a lo que vengo haciendo con los otros tutoriales. Normalmente yo cuando hago un tutorial voy haciendo el código mientras hago el video, ¿no es cierto? Pero en este les voy a dar la carpeta del proyecto y voy a explicar el código. Ustedes van a descargar el proyecto que les dejo en la descripción del video. Es una carpetita que se llama My Game, la descomprimen obviamente de donde quieran y cuando abren Android Studio van a la opción de importar proyecto. Probé con la opción abrir un proyecto existente, pero no me mostraba algunos archivos, así que ustedes prueben con Import Project y buscan la ruta. Fíjense, yo lo tengo en el disco local C, se llama My Game, le dan OK y ahí automáticamente lo abre. Bueno, una vez que abre el proyecto, acá le dan no, este cartelito denle que no, porque cambia un par de cosas del código que es innecesario. No sé bien a qué se refiere, pero bueno, denle no y listo. Cuando importamos el proyecto vamos a tener esto acá. Si nunca usaron Android Studio, si no saben el tema de la estructura de un proyecto, les recomiendo que vean mi video de introducción a programación en Android Studio, que está en mi canal. Y de paso, si no vieron el tema de activities y views y eso, también miren los videos que subí, que tengo en mi canal, así ya tienen una idea para el tema de la programación del juego. Bien, este proyecto que les di para que descarguen tiene tres clases. Una se llama Game Thread, que sería el hilo del juego, porque vamos a crear un hilo aparte que va a encargarse del redibujado. Un hilo es una unidad de ejecución al que el procesador le asigna un determinado tiempo para que haga sus operaciones aparte. ¿Por qué hago un hilo aparte para dibujar? Porque si dibujamos con el hilo principal y no sé, por ejemplo le llega un mensaje o algo, se traba porque el hilo principal se encarga de muchas cosas. Entonces si también le sumamos que tenía que dibujar nuestro juego, lo sobrecargamos más todavía. Entonces vamos a hacer nuestro propio hilo que va a dibujar tantas veces como le digamos nosotros. Game View es la vista, es una Surface View. Otra vez, si no vieron lo que es una Surface View, pasen por mi video, que tengo un video dedicado totalmente para la Surface View. Y si no, bueno, tampoco necesitan saber mucho de la Surface View. Y nuestra activity. Recuerden que, como dije en los tutoriales anteriores, siempre lo que se muestra en la pantalla es parte de una activity. Es como una ventana en Windows. Entonces tenemos nuestra activity, nuestra vista y nuestro hilo. Bien, vamos a empezar por la activity. La activity no hacemos nada más acá que sobreescribir el método a la función onCreate y asignarle como content view. Esto es lo que se va a mostrar. Le vamos a hacer un new de nuestro game view. Y este this hace referencia al contexto actual. Podemos poner get base context, como le había explicado en otros tutoriales. Y va a ser lo mismo. Eso es lo mismo que poner this. ¿Qué más? Nada, es una activity simple. Lo único que hacemos es seleccionarle el content view. Vamos a cerrar el código de la activity y vamos a abrir el código del hilo. Vamos a abrir el hilo. Bien, vamos a explicar parte por parte. Hay una variable tipo long que es final, que no se puede editar en tiempo de ejecución, que se llama FPS.
y acá le puse 30. Quiere decir que se va a dibujar 30 veces por segundo el juego. FPS significa frames per second, o sea, cuadros por segundo. Yo lo dejé en 30, ustedes si quieren lo cambian, después vean cuando lo testeen. GameView es un objeto de nuestra vista del juego. ¿Por qué lo traemos acá? Porque acá lo vamos a usar para actualizar el dibujo, ya voy a explicar. Esta variable se llama running, que es un booleano, va a indicar cuando el juego esté corriendo y cuando no. Fíjense que cuando inicia está en false, entonces este bucle while no va a correr. Cuando esté en true, se va a ejecutar el bucle. Ya explico bien. Este es el constructor, que para crear el hilo vamos a tener que pasarle nuestro objeto GameView. Esta función es para setear el running, si está corriendo o no. Y este método lo vamos a sobreescribir. El método run ya existe en la clase thread, pero nosotros lo vamos a sobreescribir para agregarle nuestro código. Y acá vamos a hacer un pequeño cálculo para controlar los FPS. Es bastante simple, si quieren, no tienen por qué entenderlo, yo lo explico para los que lo quieren entender. Tenemos una variable que se llama ticks per second. ¿Qué es esto? 1000 milisegundos son un segundo. Si lo dividimos por la cantidad de FPS, nos va a dar cada cuánto milisegundo tenemos que dibujar un frame. Por ejemplo, en un segundo tenemos 1000 milisegundos. Si lo dividimos por 30 frames por segundo, esto nos va a dar 33,33. Eso quiere decir que cada 33,33 milisegundos vamos a dibujar un cuadro. ¿Cómo hacemos eso? Con dos variables. Start time, que es la variable que voy a guardar el momento en el que se empezó a dibujar el cuadro. Acá, en Start time, guardo el tiempo actual. System.currentTime milis devuelve el tiempo actual en milisegundos. Entonces, dibujo. Esta línea lo que hace es actualizar el dibujado de la view. Post invalidate se usa para dibujar desde otro hilo. Fíjense que yo puedo llamar al método invalidate, pero esto me tiraría error porque este método se llama solo del hilo principal. Yo estoy dibujando de mi propio hilo, entonces tengo que llamar a post invalidate. Bien, entonces guardo el tiempo de inicio, dibujo. Sleep time es el tiempo que demoro, el tiempo cada cuánto tengo que dibujar un cuadro, menos el tiempo actual, menos el tiempo cuando empecé a dibujar. Es decir, yo al tiempo de ahora le resto el tiempo de cuando empecé a dibujar. Esto me va a dar lo que demoré, ¿no es cierto? Si yo a los 33,33 milisegundos que me va a dar esto, le resto el tiempo que me demoré, esto me va a dar el tiempo que tengo que dormir el hilo. A ver, le escribo acá abajo un ejemplo. Yo cada 33,33 milisegundos tengo que dibujar un cuadro, ¿no es cierto? Por ejemplo, start time es igual a, por ejemplo, 1000, 10.000. Por ejemplo, yo a los 10.000 segundos de que está abierta la aplicación, empecé a dibujar un cuadro. Dibujo el cuadro, acá, view.postInvalidate actualiza la vista, o sea, dibujo el cuadro. Eso pónganle que demora 5 milisegundos. Entonces, sleep time va a ser 33,33. Recuerden, esta variable son cada cuánto tengo que dibujar un cuadro. Menos el tiempo actual. Si yo empecé a dibujar a los 10.000 milisegundos y tardé 5 milisegundos, el tiempo actual va a ser 10.005. Menos el tiempo cuando empecé a dibujar, el tiempo de inicio. Entonces, esto me va a dar 5 obviamente, 10.005 menos 10.000 me va a dar 5.
Y 33,33 menos 5 me va a dar 28,33. Todo ese tiempo es tiempo de sobra. ¿Entienden? Porque yo tengo que dibujar una vez cada 33,33 milisegundos. Y si lo dibujo en 5 milisegundos, me sobra todo el resto. Es decir, 28,33. Y fíjense, después, si el tiempo de sobra es mayor a 0, duermo el hilo. Obviamente, porque si es menor a 0, si es menor a 0 quiere decir que yo demoré más que esto. Demoré más de lo que debería demorar. Entonces el juego van a perder un cuadro por segundo. Hay veces que lo van a notar que el juego se traba cuando el celular está haciendo algún proceso pesado. Van a notar que pierde algún cuadro. Eso porque demoró más que este tiempo. Entonces, si es menor a 0, no va a hacer nada. Y si es mayor a 0, es decir que sobró tiempo, va a dormir el hilo ese tiempo que sobró. Y luego vuelve acá arriba, porque esto es un while, esto es un bucle, que mientras running sea true, se va a ejecutar este bucle. No tiene nada de complejo, son unos simples cálculos muy comunes en la programación de juego y en el uso de un hilo. Bien, esto ya está todo explicado, espero que lo hayan entendido. Si no, vuelvan el video, escúchenlo de nuevo, que no es tan difícil de entender. Cualquier pregunta me lo comentan en el video. Y la tercera clase que tenemos que abrir es la vista en sí del juego. Voy a explicarla también parte por parte. Bien, tenemos la pintura. Recuerden que como expliqué en otros videos, la pintura sirve para definir el color cuando dibujo alguna pieza, o para definir el ancho cuando dibujo una línea. Toda esa información la contiene la pintura, o pincel. Algunos le dicen pincel, el otro pintura, a mí me da igual. Entonces creamos el objeto. Game Thread es el hilo. Obviamente tenemos que tener un objeto del hilo que va a controlar el dibujado. Tamaño del jugador o player size. Este es el tamaño que va a tener. Yo le puse 40, ustedes lo pueden cambiar. X, Y son las coordenadas donde se va a posicionar el jugador. Esto va a ir variando, inicia en 0, inicia en la esquina superior izquierda de la pantalla. Estas son las velocidades de X y de Y. Recuerden que cuando X positivo el jugador se mueve hacia la derecha, cuando X negativo el jugador se mueve hacia la izquierda, cuando Y es positivo el jugador se mueve hacia abajo, y cuando Y es negativo el jugador se mueve hacia arriba. Esta es la velocidad. Que la velocidad siempre se le suma al X y al Y. Estas dos variables son Xmax y Ymax, son el ancho máximo de la pantalla y el alto máximo. Es decir, el ancho máximo es el X máximo y el Y máximo es el alto máximo. Ya les voy a explicar para qué lo guardé, para qué los voy a usar. Y esta velocidad es la velocidad común que vamos a usar. Ustedes la pueden cambiar, yo la dejé en 1. La pueden cambiar. Bien, este es el constructor. Vamos a usar con el context. Recuerden que cuando lo creamos desde la activity yo le pasaba hacia un new game view y le pasaba el context. Bien, acá lo recibo el context y llamo al método de la clase padre, se dice, superContext. Acá lo que hago es lo mismo que hice en el tutorial de Surface View. Traigo al holder, que sería el contenedor, y le agrego un callback, que me trae estos tres métodos, que son cuando la view se crea, cuando la view cambia y cuando la view se destruye. A mí me interesa usar ahora cuando la view se crea. Esta línea significa que voy a poder dibujar con el post invalidate. Si yo le pongo set will no draw false, entonces le estoy diciendo que puedo dibujar con el post invalidate. Si lo pongo en true, no me va a permitir dibujar. Acá en nuestra variable xmax guardo el ancho de la pantalla. En la variable Ymax guardo el alto de la pantalla. Ya lo vamos a ver para qué. La xspeed va a ser igual a la velocidad normal, que ustedes la pueden definir, yo la dejé en 1, recuerden. Y la velocidad
vertical va a ser igual a speed. Eso quiere decir que la pieza va a ir para la derecha y para abajo, o sea va a ir así inclinado para abajo. Ya lo voy a mostrar. Acá creo nuestro hilo, hago un new, fíjense que el hilo, el constructor del hilo pide un game view, que acá lo guardo, ¿ven? Entonces se lo paso acá, le paso la instancia. Tienen que poner gameview.this porque para hacer referencia, digo, a la clase esta, al objeto instanciado. Acá le pongo que está en running, que está corriendo, y después lo inicio. ¿Por qué primero le pongo la variable running en true y después lo inicio? El método run, cuando yo inicio el hilo, el método run se ejecuta. Y se ejecuta una sola vez. Si yo inicio el hilo y después pongo el running en true, ¿qué va a pasar? Inicio el hilo, el running va a estar en false y termina la ejecución del hilo. Ahora, si yo pongo primero running en true y después inicio el hilo, voy a iniciar el hilo y acá se va a encontrar con que running está en true y ahí va a empezar el bucle. Si no, el hilo pasa de largo y no dibuja nada, termina la ejecución del hilo. Bien, esto es lo básico para que hay que hacerlo en este método. Guardamos el ancho, guardamos el alto, le seteamos la velocidad de x e y igual a la velocidad normal. Esto va a hacer que vaya inclinado para abajo y iniciamos el dibujado con este hilo. Luego lo que hay que ver es este pequeño código del método onDraw, un método que nombré mucho en los tutoriales de Surface View, que contiene lo que se va a dibujar. Bien, vamos a explicar línea por línea. Bien, en esta línea dibujamos un color negro. Esto significa como dibujar el fondo negro. Acá a nuestro pincel o a nuestra pintura le seteamos un color que va a ser el azul. O sea que todo lo que dibujemos con este pincel va a ser azul. Acá hago un par de controles. Esto acá, estas 8 líneas, son para que la pieza cuando llega a los bordes rebote. ¿Qué quiere decir que rebote? Ahora voy a ejecutar un emulador y lo voy a mostrar. Pero miren, cuando la X del personaje más el tamaño del personaje sea el mayor o igual a la X máxima, quiere decir que salió del ancho de la pantalla. Entonces la velocidad X va a dejar de ser positiva y va a pasar a ser negativa. O sea que va a empezar a volver. Si está volviendo, si es negativa, alguna vez va a ser menor a 0. Cuando sea menor a 0, vuelve a ser positiva. Eso quiere decir que cuando llegue al límite de la izquierda va a rebotar y va a volver para allá. Y lo mismo con la Y. Esto analícenlo, es muy fácil, muy básico. Y acá, después de todo este control, acá cambio la X y la Y del personaje. Al X actual le sumo la velocidad X y a la Y actual le sumo la velocidad Y. Un ejemplo. Por ejemplo, la actual Y es 10. Entonces va a ser 10 igual a, fíjense, X igual a X más X speed. 10 más, por ejemplo, el X speed es 1, entonces esto va a dar 11. Y se va a mover un píxel hacia la derecha. Si la X speed es menos 1, esto va a dar 9. Y se va a mover un píxel hacia la izquierda. Lo mismo con la Y. También es un código muy sencillo de entender. Y por último, esta línea, fíjense, canvas.drawRect significa dibujar rectángulo, y le paso el borde izquierdo, que sería la X del personaje, el borde superior, que sería la Y del personaje, el X derecho sería la X del personaje más el ancho del personaje. Por ejemplo, la X es 10 y el ancho es 40, entonces esto va a dar 50. Va a empezar al píxel 10 y va a terminar en el píxel 50. Eso da un ancho de 40, que ustedes lo definen acá. Y bueno, y el y del personaje más el ancho también va a ser para el límite inferior del rectángulo. Y le pasamos el pincel.
Fíjense que este pincel anteriormente le puse que va a ser azul, entonces el cuadrado va a ser azul. Vamos a ejecutar el emulador y vamos a ver qué hace este código sencillo. Bueno, acá tengo mi emulador. Estoy ejecutando el proyecto. No le puedo decir juego todavía porque todavía no tiene forma de nada. Y vamos a ver. Recuerden que tiene que la velocidad de X y la velocidad de Y, yo le asigné la velocidad por defecto, que es 1. Fíjense. X speed igual a speed y Y speed es igual a speed. Acá 1. Entonces va a empezar moviéndose horizontalmente. Miren. Para la derecha y para abajo. Porque X speed es igual a 1 e Y speed es igual a 1. Cuando llega al borde rebota. Es lo que le dije acá. Si el X del jugador más el ancho es mayor o igual al X máximo, la velocidad se vuelve negativa. Fíjense, este es el X máximo. Cuando llega acá la velocidad se vuelve negativa y vuelve para allá. Lo mismo pasa con la Y. Fíjense, cuando llega al borde, sube. Miren. Acá está X máximo, se vuelve negativa. Y mínimo, el Y mínimo obviamente es 0. Entonces la velocidad de Y se vuelve positiva para que empiece a bajar. Acá se vuelve negativa para que empiece a subir. Entonces empieza a rebotar. Si se mueve muy lento le pueden cambiar la velocidad de acá. Yo lo puse en 1. O pueden cambiar los FPS si no están de acuerdo con 30. Yo lo puse en 30 porque ya desde 20 para arriba el ojo humano no percibe los cambios de cuadros, así que con 30 ya está bien. Bueno, eso es todo por este tutorial. Es básico, es la introducción obviamente, no vamos a hacer grandes cosas. Es la base del proyecto esto, tener el hilo, tener la vista y tener la activity. Y les recomiendo no tocar este proyecto, no editarlo hasta el próximo video, porque yo voy a seguir desde acá, desde cómo está este código, voy a seguir avanzando. Y si ustedes lo cambian, pueden perderse o enredarse un poco con lo que yo voy a agregar y con lo que ustedes hicieron. Así que les recomiendo que lo dejen así. Si quieren hacer pruebas, que creen otro proyecto. Y nada, cualquier duda que tengan, coméntanla en el video. No tengo drama, manden mensaje privado, no sé, como quieran. Si les gustó el tutorial, suscríbanse, denle like al video y nos vemos en el próximo tutorial.